Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de la parábola de la fiesta de bodas. Y esta es una parábola que Jesús les dijo a sus discípulos y a los que estaban ahí con él, y en Mateo 22. Y esta parábola es importante que la estudiemos porque habla acerca de esta fiesta que fue preparada para el Hijo del Rey. La vamos a leer y habla acerca de los grupos, de las invitaciones, y tiene mucho que ver con el llamamiento de todas las personas a quienes Dios llama, con quienes Dios está trabajando o con quienes ha trabajado o ha invitado a su camino de vida, este maravilloso camino de vida que es el cristianismo verdadero, el cristianismo original, el cual nosotros en la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica estamos dedicados a restaurar. Vamos a leer en la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22, comenzando desde el versículo 1, donde se lee de la siguiente manera. Y nuevamente Jesús respondió y les habló en parábolas, diciendo: El reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey, quien hizo una fiesta de bodas para su hijo. De aquí es importante detenernos porque esta es la escena. La escena de esta parábola es un hombre que era un rey quien hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y sabemos que las parábolas son enseñanzas, pero están en oculto para que solamente aquellos quienes Dios les dé entendimiento a través de su Santo Espíritu, a quienes Él quiera llamar y abrir sus ojos para que vean esto, son aquellos a quienes van a poder entender el significado de esta parábola. Y aquí habla acerca de un rey, un hombre que era un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Está hablando obviamente de manera alegórica. Este rey, este hombre que era un rey, está simbolizando a Dios el Padre, que hizo una fiesta de bodas para su hijo. ¿Y quién es su hijo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Bueno, lo podemos ver en la palabra de Dios y vamos a ir a otras escrituras para comprobar lo que dice la palabra de Dios, porque todo lo que aprendamos de la palabra de Dios tenemos que poderlo sustanciar con las otras escrituras. La palabra de Dios se comprueba con la palabra de Dios, no con escritos de hombres o con cosas históricas, porque al final de cuentas también eso viene de hombres. Tenemos que comprobar todo con la palabra de Dios. Y en las cosas que no está en la palabra de Dios no podemos decir categóricamente que esto es lo que Dios dice. Pero aquí en Marcos 1.1, al comienzo del Evangelio de Marcos, dice el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo declara firme y claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así lo sabemos, lo entendemos. Entonces en esta parábola está hablando acerca de un rey, representando a Dios el Padre, que hizo una fiesta de bodas para su hijo, representando a Jesucristo. También vamos a ver en Juan 1.29, donde se menciona a Jesucristo como el Cordero de Dios. Esto lo dice Juan el Bautista. En el versículo 29 dice: Al siguiente día, Juan ve a Jesús viniendo a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Entonces se refiere a Jesús y como el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Ya vimos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después vamos ahora a Apocalipsis 19, donde habla acerca de esta boda. Y vamos a comprobar con lo que dice la palabra de Dios que esta parábola está hablando a futuro y está hablando acerca de Dios el Padre y de Jesucristo, el Rey que hizo una fiesta de bodas para su Hijo. En Apocalipsis 19, en el versículo 7 dice: Alegrémonos y gritemos con gozo y démosle gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado a sí misma. Y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo: Escribe, benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Y me dijo: Estas son las verdaderas palabras de Dios. Entonces vemos aquí como el rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo está hablando de Dios el Padre, hablando de una fiesta de bodas para su hijo Jesucristo, como ya leímos en Marcos. Vamos a continuar ahora con esta parábola
de la fiesta de bodas. En Mateo 22, en el versículo 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas, pero ellos rechazaron ir. Entonces, vemos que envió a sus siervos, y estos siervos eran los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos habían sido invitados para la fiesta de bodas, porque sabemos, y ya hemos estudiado en otros episodios, que Israel es el pueblo escogido de Dios, que a Israel escogió Dios para trabajar con ellos, y ellos son los que habían sido invitados para la fiesta de bodas, pero ellos rechazaron ir. ¿Cómo es que rechazaron ir? Rechazaron al Hijo cuando vino, rechazaron a Jesús. Y vamos a ver lo que les dijo Jesús mismo en Mateo 23, en el versículo 29, específicamente a los escribas y a los fariseos, porque ellos eran los líderes de la religión en ese tiempo. Eran los líderes del judaísmo, y el judaísmo ya no era lo que decía la palabra de Dios, ya era una religión que se había formado de eso. Y aquí en Mateo 23, en el versículo 29, Jesús les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos. Y dicen, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Así entonces están testificando contra sí mismos, que ustedes son hijos de aquellos quienes mataron a los profetas. Y en cuanto a ustedes, están llenando la medida de sus padres. Entonces, los que habían sido invitados originalmente eran el pueblo de Israel, pero ellos no quisieron ir, ellos rechazaron ir. Y les está diciendo a los escribas y fariseos que ellos mataron a los profetas, y ellos dicen que si hubieran estado no hubiera sucedido, pero eso fue exactamente lo que pasó con Jesús, que no solamente era un profeta, sino era el Hijo de Dios. Y vamos a ver entonces, continuando con la parábola, ¿qué más dice Jesús? Y vamos a ver de quién está hablando. En el versículo 4 dice, más tarde envió a otros siervos, diciendo, díganles a aquellos que habían sido invitados, he aquí, he preparado mi cena, mi buey, y las bestias gordas están muertas, y todas las cosas listas, vengan a la fiesta de bodas. Pero ellos no prestaron atención y se fueron, uno a su granja y otro a su negocio. Y el resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y mataron. ¿Por qué dice que envió a otros siervos? Dice más tarde envió a otros siervos. Está hablando acerca de sus discípulos. Sus discípulos también vinieron a predicar el evangelio del reino de Dios y a invitarlos de nuevo. Fue precisamente lo que dijo Jesús, ¿verdad? Dijo, no soy enviado sino a las 12 tribus, a las tribus perdidas de la casa de Israel. Eso fue lo que dijo. Entonces fue enviado a la casa de Israel a invitarlos de nuevo. Envió a otros siervos, envió a sus discípulos, a los 70 que mandó también. Entonces los mandó, pero ¿qué hicieron? Ya cuando dice, está todo preparado, vengan a la fiesta de bodas, los estaba invitando, les hacía la invitación de nuevo a los que habían sido invitados. Invita originalmente a Israel, ellos no quisieron venir, manda a otros siervos, a sus discípulos, a los apóstoles, que son los apóstoles, y ellos también les dijeron que ya estaba todo preparado, que vinieran de nuevo. Pero ellos no prestaron atención, estaban muy ocupados dicen uno en su granja, otro en su negocio. ¿Y cuántos de nosotros también estamos ocupados cuando recibimos quizás este llamamiento y tenemos otras cosas y no prestamos atención? Pero si estamos aquí para que Dios abra nuestros ojos, debemos poner atención a este llamado. Y después, todavía lo que leímos dice, y el resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y los mataron. Y eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Los tomaron y muchos de ellos murieron martirizados, no todos, pero muchos de ellos sí. Fueron insultados, fueron matados, sufrieron persecución por ser cristianos, por ser siervos de Dios. Aquí en Mateo 23,
En el versículo 34, continuando con lo que estaba diciéndole Jesús a los escribas y fariseos, Él continúa diciendo y les testifica lo que acabamos de leer en esta sección de la parábola, donde dice que les envió otros siervos a quienes habían sido llamados originalmente, les dijo, todo está preparado, vengan, pero no quisieron ir. Y después los tomaron y los mataron. Aquí lo testifica, lo comprueba Jesús. En Mateo 23, versículo 34. Por causa de esto, he aquí, yo les envío profetas y hombres sabios y escribas, y algunos de ellos ustedes matarán y crucificarán, y algunos de ellos ustedes flagelarán en sus sinagogas, y algunos de ellos ustedes perseguirán de ciudad en ciudad. Y esto fue exactamente lo que sucedió con los apóstoles. Esto fue lo que sucedió con muchos de ellos que murieron martirizados, como el apóstol Pedro. Y después les está, en el versículo 35, continúa con este testimonio, con esta profecía de lo que iba a suceder, porque no había sucedido, pero estaba a punto de suceder. Estos son los otros siervos. Versículo 35, para que sobre ustedes pueda venir toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Verdaderamente les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Les dice que todo esto es lo que iba a suceder porque ellos no creyeron en el Hijo de Dios, porque no creyeron en Jesucristo. Y después les dice, ¿verdad?, a Jerusalén que él siempre quiso que llegaran. Les dice en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, tú quien matas a los profetas y apedreas a aquellos quienes han sido enviados a ti. ¿Cuán frecuentemente habría reunido a tus hijos? Incluso como una gallina reúne sus crías bajo sus alas, pero te rehusaste. He aquí, tu casa te es dejada desolada, porque te digo, no me verás en lo absoluto desde este momento en adelante, hasta que digas, bendito es quien viene en el nombre del Señor. Les estaba dando una profecía de lo que iba a suceder, porque ellos habían rechazado no solamente a los profetas, habían rechazado a los apóstoles, fueron los otros siervos, y también los insultaron y los mataron. Ahora sabemos que esto sucedió cuando Jesús estaba hablando de esto y condenándolos, todavía no sucedía, pero él estaba muy enojado contra el pueblo de Israel, en específico contra Jerusalén, porque sabían que era el tiempo de que el Mesías viniera, y él vino. Pero como no vino a liberarlos en la carne como ellos pensaban, a liberarlos del dominio romano, entonces no creyeron en él. En la parábola esto está muy claro, que les envió profetas y no quisieron venir, les envió después a otros siervos y ellos los mataron y los insultaron. Insultaron y mataron, y eso es exactamente lo que sucedió con los apóstoles de Jesús. Y vamos a continuar la parábola porque continúa aquí mismo en Mateo 22. Ahora en el versículo 7, y dice, ahora, cuando el rey escuchó esto, se enojó y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. Y hay que hacer una pausa aquí porque esto también sucedió históricamente. Y le dijo a Jerusalén, quien mataba a sus profetas y a aquellos a los que habían sido enviados. Esto es exactamente lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Envió sus ejércitos y la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue grandísima. Y dice, y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. Y eso fue lo que sucedió. Históricamente lo podemos ver de esa manera. Y vamos a ver qué más dice esta parábola, porque hay cosas muy importantes aquí para nosotros, para entender lo que Dios espera de nosotros cuando Dios está abriendo nuestros ojos, cuando Dios quiere llamarnos a su reino, a su camino de vida. En el versículo 8 continúa la parábola. Luego él dijo a sus siervos, la fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. Y aquí es algo maravilloso porque esto fue lo que hizo Jesús, esto fue lo que sucedió. Después dice que como no eran dignos los que fueron invitados originalmente, el pueblo de Israel,
dice, vayan e inviten a todos, a todos. Y esto fue lo que sucedió. Y Jesús incluso en Mateo 9:35 dijo lo siguiente: luego Jesús fue recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda debilidad corporal entre el pueblo. Y viendo las multitudes, fue movido con compasión por ellos, porque estaban agotados y esparcidos, como ovejas quienes no tenían un pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es verdaderamente grande, pero los trabajadores son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la cosecha, que Él pueda enviar trabajadores a su cosecha. Y esto es lo que sucede, que entonces como los invitados primeros no quisieron venir, no eran dignos, y no solamente no eran dignos por ellos mismos, sino que no quisieron venir, rechazaron ese llamado, les envió otros siervos, les dio otra oportunidad. También no solamente los rechazaron, sino que los insultaron y los mataron. ¿Y qué sucede ahora entonces? Él ve a la multitud dispersa como ovejas sin pastor, porque no estaban siguiendo al verdadero pastor, no estaban siguiendo al eterno Dios del Antiguo Testamento, que es quien vino en la carne como Jesús, y que estaba ahí en medio de ellos enseñándoles, y Él tuvo compasión y tuvo dolor porque toda la gente estaba descarriada, pero Él también dijo que la cosecha es verdaderamente grande. ¿Por qué? Porque este plan ya estaba en movimiento. Lo que había sido dictaminado en esta parábola, de que vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren. Entonces el llamamiento se abre, la oportunidad de ser invitados a estas bodas, de ser parte de estas bodas del rey que le hace a su hijo, a Cristo, se abre a todas las personas, a todas las carreteras bien transitadas, a todos los que encuentren, invítenlos a la fiesta de bodas. Ahora vamos a ver que hay requisitos. Pero esto, continuando aquí en la misma parábola, en el versículo 10 de Mateo 22, dice: y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos. Y la fiesta de bodas estuvo llena con los invitados. ¿Y por qué dice buenos y malos? Porque empezaron a llamar a todas las personas. Y esto es lo que sucede hoy en día, que Dios está llamando a todas las personas, está abriendo los ojos de muchas personas, está invitando a muchas personas, no a todos, no absolutamente a todos, pero está abriendo cada vez más las puertas a este llamamiento. Y si usted está aquí buscando que Dios abra sus ojos, es porque Dios lo está invitando a venir. Eso no significa que usted va a responder el llamado, esperemos que sí, pero Dios está abriendo esto porque abrió la oportunidad. No solamente está trabajando con Israel, con el pueblo de Israel, sino que ahora ya está invitando a todas las personas, en todos los caminos. ¿Por qué? Porque los que eran invitados originalmente no eran dignos, no quisieron ir. Entonces le habló y reunieron a todos los que encontraron, y encontraron buenos y malos. ¿Cómo es que va a haber buenos y malos entonces en estas bodas? Y esto es lo que dice aquí en la parábola. En Mateo 13 hay otra parábola con la que podemos también empezar a entender cómo es que hay buenos y malos entre el grupo de los que son llamados. Porque recordemos que todos somos seres humanos, todos cometemos errores, pero cuando está hablando de buenos y malos, está hablando de que hay una mezcolanza de las personas a quienes están siendo llamadas en este tiempo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos, como vamos a ver. De hecho, esa es la conclusión de esta parábola. Pero aquí en Mateo 13 está hablando acerca del campo, de esta parábola del sembrador. Y es donde dice que el reino del cielo es comparado con un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo, pero después dice que cuando los hombres estaban durmiendo, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando después brotó el trigo, brotó también la cizaña. Y vamos a ver en el versículo 27, en Mateo 13, dice: los siervos vinieron al maestro de la casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron estas cizañas? Y él les dijo:
Un hombre quien es un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sé que mientras estén recogiendo las cizañas, también desarraiguen con ellas el trigo. Dejen crecer ambas juntamente hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan las cizañas primero y átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. Aquí es muy importante porque esto nos dice lo que sucedió también. Encontraron buenos y malos. Y el día de hoy, en la iglesia verdadera, que es un organismo espiritual, no una organización física, en la iglesia verdadera va a haber ambos, va a haber trigo y cizaña. Va a haber buenos y malos, porque Dios llama ampliamente. Pero algunos de los malos también se meten o responden a ese llamado, pero no con sinceridad. Y es importante que tengamos esto en cuenta, porque no es solamente ser llamado, sino también escogido. No es solamente responder al llamamiento, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Aquí continuando con la parábola en Mateo 21, en el versículo 11 vamos a ver lo que sucede. Y cuando el rey entró para ver los invitados, notó a un hombre allí que no estaba vestido en atuendo apropiado para la fiesta de bodas. Y aquí es importante hacer una pausa porque ya se inicia la boda, ya se inicia la fiesta de bodas. El rey ya la preparó para su hijo, invitaron a los invitados originales, no quisieron venir, les envió otros mensajeros, a ellos los insultaron, los mataron. Después van y invitan a cualquiera que va pasando, invitaron buenos y malos, dijeron, se va a llenar, la fiesta de bodas va a tener invitados, no vamos a estar solos ahí. Se llenan, ya vimos buenos y malos, ¿verdad? A lo que se está refiriendo, cizaña y trigo. Pero después, el rey ve a alguien ahí que no estaba vestido en un atuendo apropiado y le hace la siguiente pregunta en el versículo 12. Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas? Pero él no tuvo respuesta. Y es muy importante que analicemos lo que está diciendo en esta parábola, porque no es solamente ser llamado y entrar, tenemos que hacer las cosas que Dios nos dice, no solamente decir, sí, yo creo que aquí está la verdad, sino hacer lo que dice. Y la palabra de Dios lo comprueba, ya lo leímos en Apocalipsis 19, pero vamos a leer de nuevo este versículo. En el versículo 8, donde estaba hablando acerca de la esposa que se había preparado en el versículo 7, y dice en el versículo 8, y le fue concedido a la esposa que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Está hablando de la novia, obviamente. Estamos hablando nosotros acerca de los invitados a la fiesta de bodas. Pero los invitados de fiesta de bodas también tienen que venir vestidos apropiadamente. Y también, si el lino fino está hablando acerca de la justicia de los santos, podemos deducir que en esta parábola se está refiriendo a aquellas personas que han sido revestidas también de justicia, sino el lino finísimo que es la esposa del cordero. Los invitados también vienen, no vienen quizás de blanco, de lino fino, pero vienen invitados apropiadamente para la fiesta de bodas. Está hablando de un tipo de conducta, está hablando de justicia, está hablando de rectitud, está hablando de que no es solamente entrar, sino que cuando uno empieza a recibir el llamamiento, hay que actuar, hay que hacer algo. Esto implica acción, implica una transformación, porque el llamamiento es a una transformación completa de mente y de corazón. Y esto es lo que está hablando aquí en la parábola. Y después vamos a concluir la parábola y lo que dice en el versículo 13, donde dice, entonces el rey dijo a los siervos, aten sus manos y pies y sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces hoy hemos visto que la parábola de la fiesta de bodas nos dice el plan de Dios en una forma muy comprimida. Nos dice lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, con los invitados, con el rey, con el hijo, quién es el hijo. Nos dice también
quiénes son los siervos quienes mandó primero, a los siervos que mandó después, qué sucedió con esos siervos, cómo se abrió el llamamiento para todas las personas. Y eso es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos toda la palabra de Dios. Esa invitación está ahí para los que estén buscando a Dios. Dios abre los ojos, abre las puertas de la mente y del corazón para entender a aquellos a quienes Él quiere llamar, pero no solamente ser llamados, sino también ser escogidos. No solamente entrar a la fiesta de bodas, sino estar vestido apropiadamente. Y para ello implica acción de cada uno de nosotros. Si usted está aquí buscando que Dios abra sus ojos, Dios los está abriendo a todas estas cosas, a ver acerca del reino de Dios y de esta invitación a las bodas del Hijo de Dios. Porque Dios el Padre es este Rey que va a llevar a cabo, esto se va a llevar a cabo, las bodas del Cordero van a tener lugar como leímos en Apocalipsis 19, es una profecía, se va a cumplir. ¿Estará usted allí? Yo lo invito a que lea nuestros libros que están en el sitio de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, donde hay mucho material acerca de lo que uno debe hacer cuando está buscando a Dios. Y hay muchas cosas en el sitio. Yo lo invito a que busque estos libros y que pueda continuar en este camino. Si usted está siendo llamado por Dios, Dios le está abriendo los ojos, que tome acción, porque esto es muy importante. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el siguiente episodio.